Bienvenidos a este segundo programa del proceso del análisis de nudos críticos en la preparación del cierre contable. Agradecemos nuevamente a Dios por haber permitido este espacio con grandes profesionales de la Casa de Consolven y al rector Carlos Berbesí de la Universidad Experimental de las Telecomunicaciones e Informática por habernos brindado todo el apoyo y respaldo en el desarrollo formativo de los contadores públicos de Venezuela. En esta sesión estaremos conversando acerca de la importancia del principio de negocio en marcha y el impacto en la optimización del flujo de caja y el estado de flujo de efectivo de las organizaciones. Nuevamente nos encontramos con el profesor Eduardo Araujo y con la especialista María Peñalver, ambos contadores públicos colegiados en Venezuela. María es subcoordinadora del Comité de Principios de Contabilidad del sector público. El profesor Eduardo es auditor de profesión, excontralor de PDVSA, ha desarrollado papeles importantes como gerente de auditoría en firmas internacionales y con una amplia experiencia en el sector académico y profesional. En el día de hoy traemos este tópico que pareciera, no sé, no tan relevante en la preparación de un cierre, pero realmente nosotros como técnicos de la profesión consideramos que es un factor importante que el contador público que lleva a cargo la preparación de estado financiero lo tome como un elemento a considerar dentro de ese cierre contable. María, ¿qué puedes decirnos al respecto? ¿Qué significa el principio de negocio en marcha? Bueno, gracias por la invitación. Seguimos en estas cápsulas nutritivas sobre el tema de los análisis críticos del cierre contable. Fíjate algo, la hipótesis, el principio contable y yo digo que uno de los requisitos de la información financiera es tener claro, sobre todo los contadores públicos, el preparador de la información financiera, tener claro cuál es la intención de la gerencia. El principio de negocio en marcha o la hipótesis sobre el negocio en marcha, ¿qué nos indica? Nos indica cuáles son las intenciones de la gerencia de que la empresa va a continuar con sus operaciones en el futuro. El objetivo principal de los estados financieros que se están preparando o que están objetos de cierre desde el periodo, cuál es la intención realmente de estos accionistas o cuál es la intención de la gerencia, sobre a qué apunta, sobre todo hoy en día en el entorno económico en Venezuela, en donde estamos, donde microempresarios o dueños de pequeñas empresas o emprendedores apuntan en el sentido de ir creciendo o dar a conocer su marca, cuál es el movimiento, el crecimiento económico que le van a dar a ese emprendimiento, o va a atinar a que realmente va a ser para ocultar información, o va a ser porque es un requerimiento administrativo. O sea, hay muchos elementos en los que el contador o el preparador de la información financiera tiene que estar clara en el momento de elaborar a quién va dirigido y cuál es el objetivo de estos estados financieros. Entonces pudiéramos, como quien dice, en palabras muy sencillas, que estaríamos diciéndole a ese contador que tiene que conocer cómo esa empresa operará, si esa empresa tiene continuidad en un futuro previsible, es decir, que no es una empresa que se cerró por un ciclo económico definido a corto plazo, y que la planificación financiera está proyectada por un periodo estable, ¿cierto? Exacto. Entonces, bueno, profe, con su experiencia y con todo ese tracto gerencial que ha tenido con los accionistas, ¿cómo considera usted que es la percepción de los inversores sobre la estabilidad de la empresa, considerando el principio de negocio en marcha? Bueno, yo diría que a nivel mundial hay un hecho que ha afectado mucho este principio, ¿no? Y vamos a hablar de la pandemia.
¿ok? Entonces, a nivel mundial, el principio de negocio en marcha ha cobrado fuerza, cada día cobra más fuerza por este tema de negocio en marcha. Y en el caso venezolano, adicional a este tema de pandemia, existen ciertas situaciones económicas que básicamente desde el 2015 hacia acá ha sido un segundo aspecto a considerar. Entonces, en un cierre contable, el proceso de negocio en marcha, o sea, el proceso contable no es solamente evaluar la aplicación adecuada de todos los principios de contabilidad. Este es un principio más que debe considerarse. Entonces, el hecho de que las compañías puedan continuar como ejerciendo sus operaciones en el corto, mediano y largo plazo, es importante evaluarlo. Y en el caso venezolano hemos visto muchas empresas que cierran, muchas empresas también que aperturan. Pero precisamente en los procesos de cierre, el hecho económico que obliga a la compañía a prepararse mejor, a presupuestar mejor, a organizarse mejor, a evaluar su flujo de efectivo, cobra cada día más fuerza. De hecho, cuando uno revisa los cambios importantes que ha habido de normas contables y uno escucha las conclusiones de esas grandes organismos de contabilidad, ellos hablan de que el flujo efectivo es importante evaluarlo porque tiene un impacto en la continuidad de las operaciones. Entonces, el principio de negocio en marcha, como un principio más, debe ser incluido en la evaluación del proceso de cierre. Entonces estaríamos conversando que para el accionista ese principio lo que le generaría es saber la estabilidad de su empresa, cómo es la perspectiva que pudiera tener para un crecimiento a corto, mediano y largo plazo, en lo que se va a transferir, en que él debe incluir decisiones estratégicas gerenciales para la continuidad de la empresa, ¿cierto? Es correcto. Entonces, en ese sentido, Marié, ¿qué opinas tú o cómo guardaría relación el principio de negocio en marcha con la optimización del flujo de caja en una empresa? Bueno, fíjate, el flujo de caja o la evaluación del desempeño del flujo de caja dentro de la empresa es pues sumamente importante. Primero, porque es un proceso que debe ser de evaluación continua, es decir, que el flujo de caja nos va a permitir o le va a permitir al accionista, a la gerencia, proporcionar la información en el momento real en donde se están aplicando estos recursos o dónde se está haciendo las desviaciones. Por ejemplo, por cambios del entorno económico, social del país, si bien es cierto, se debe evaluar considerando el flujo efectivo, evalúa, por ejemplo, aumentos salariales importantes, ¿okay? Por ahí puedes evaluar si estás utilizando correctamente o te estás apalancando los instrumentos financieros que son correctos para darte esos flujos de efectivo a los efectos de tus operaciones. También que está relacionado con la operatividad de la empresa en su ¿cómo se llama? El ciclo ordinario de la misma. Si eres una empresa comercializadora o si eres una empresa de prestación de servicios, te va a permitir evaluar hacia dónde se están desviando estos flujos de efectivo, tratando de medir con anticipación si llevas unos controles internos eficientes o si tienes una planificación financiera a nivel de presupuesto bastante controlada. Digamos que el flujo de efectivo va a mantener esos equilibrios que le va a permitir al accionista tomar decisiones. Si tienes un excedente de flujo de efectivo, pues tampoco es una reacción muy positiva, pero si tienes un negativo en flujo de efectivo es porque están faltando los recursos o evaluar hacia dónde se están dirigiendo esos recursos. Entonces, pudiéramos concluir en una adecuada gestión del flujo de caja garantiza la continuidad operativa de una empresa y va a permitir una planificación financiera con mayores índices de liquidez para afrontar nuevos compromisos. Y en cuanto a esos compromisos, profesor Eduardo, ¿qué considera usted, qué decisiones estratégicas debe tener ese inversor relacionada con las actividades de inversión y de financiamiento? Bueno, es importante considerar pues la capacidad de pago que tienen las compañías. Esa capacidad de pago para afrontar compromisos y efectuar inversiones, cuando nosotros vemos
por ejemplo, en situaciones, lo vamos a ver en otras cápsulas, el efecto inflacionario en el flujo efectivo es importante, y la devaluación, sobre todo aquí en Venezuela, es mucho más importante también y pesa en el flujo efectivo. Entonces, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la evaluación del impacto de la inflación, del impacto de la devaluación, se origina un concepto que se llama la posición monetaria. Y no es más que nada que evaluar esa efectividad y esa eficiencia en el uso y en el manejo de los recursos económicos. ¿Okay? Entonces, las empresas actualmente están en Venezuela, por ejemplo, están en una lucha constante de los bolívares y los dólares. ¿Sí? Entonces, la forma en que las empresas se preparen y manejen esos recursos en bolívares y en dólares le va a permitir, pues, de alguna manera honrar los compromisos, hacer las inversiones e inclusive mantener los inventarios. ¿Okay? Entonces, no es igual, por ejemplo, manejarse en un flujo de caja para una empresa, por ejemplo, que comercializan alimentos, víveres, que son productos por excelencia perecederos, ¿sí? Entonces, el movimiento del inventario en empresas con productos perecederos debe ser muy dinámico, pero generalmente estas empresas con productos perecederos, cuando venden sus productos, reciben muchos, por ejemplo, bolívares, ¿sí? Entonces, la capacidad de la empresa de proteger esa moneda de curso legal por una moneda más fuerte forma parte de la estrategia, de la planificación, del presupuesto, del uso de los recursos. Entonces, es importante porque inclusive de la disponibilidad de esos recursos. Si de alguna manera los recursos están bloqueados o no están disponibles, tampoco se hace nada. Entonces, el poder planificar, optimizar el uso de los recursos, del flujo efectivo, protegerlo de una moneda con respecto a otra, invertirlo y honrar los compromisos en el tiempo oportuno es fundamental en los procesos de cierre. Fíjate, Eduardo, tú que nos has dictado estos comentarios estratégicos en materia de la inversión y del financiamiento, me hace recordar cuando comencé mis primeros pasos en el sector empresarial como gerente de contabilidad. Y en ese sentido me recuerdo de un jefe que tuve y es un jefe amigo y, como le digo yo, un padre empresarial del cual aprendí mucho, que es el señor José Gabriel de Martín, presidente de Quickpress Venezuela. Y él nos decía mucho, porque me tocó por un lapso administrar ese emporio, pues, o esa gran franquicia, por un lapso de 6 y 7 meses, por distintas cosas que pasaron. Nuestro administrador se enfermó, después tuvo un proceso ahí, entonces tuve que, como quien dice, apoyar directamente en todo lo que era la gestión financiera y contable de esa empresa. Y él siempre nos repetía esto: eficiencia fiscal y eficiencia económica. Apuntemos a la mayor cantidad de eficiencia económica en cada una de nuestras inversiones. Entonces, claro, yo en esa oportunidad, con muy poca experiencia, recién grabado, tenía yo apenas, creo que 2 años, 1 año de haberme grabado, decía, ¿qué querrá decir este señor con eficiencia económica? Decía yo entre mí, ¿no? Él era toda una estrategia, aunque tiene amplios estudios como en el sector legal, pero ese, como le digo yo, es un tigre en la parte financiera desde el punto de vista del inversor. Y entonces él siempre decía que nuestras decisiones y la elección tenía que ir apuntando hacia la eficiencia de los recursos. Entonces, partiendo de esto, hay desafíos importantes que a veces el empresario vive y que el contador no lo percibe, porque a final de cuentas quien decide qué invertir, cómo invertir y en dónde invertir es la gerencia, la alta gerencia. Correcto. Entonces, ¿qué pasaría si una empresa no va apuntado hacia el principio de negocio en marcha, María? Bueno, fíjate,
es no tener un norte. O sea, ¿qué pasaría? Es no tener una visión de futuro. Es trabajar, como decimos acá en los venezolanos, como vaya viniendo, vamos viendo. Desde ese punto de vista, y se evalúa o se percibe la situación financiera de esa empresa. Un punto importantísimo y que no hemos tocado acá en este conversatorio es el siguiente. Algo que preocupa mucho también a la alta gerencia y que el principio de negocio en marcha va casado con el tema del flujo de caja y con la evaluación del flujo efectivo es el tema del pago de impuestos. El pago de impuestos representa un flujo de caja importante dentro del flujo efectivo. Es un tema previsorio, inclusive para la gerencia, y que enmarca dentro de todo lo que es el ámbito económico y la gestión económica, como tú comentabas, y la gestión fiscal de esa entidad económica. Es una salida de flujos importante que también se evalúa y por la cual el no tener ese norte bien definido puede alterar o puede subir niveles de riesgo dentro de la empresa, en donde te puedes hacer desviaciones de pagos de impuestos excesivos o, peor aún, caer en sanciones o multas de los cuales pudiste haber mitigado con una buena planificación financiera, con un buen control del presupuesto, pudiste haber evaluado con mucho más anticipación. Este gran empresario que yo le acabo de comentar, que es el señor de Martin, en estos momentos de cierre contable y financiero y fiscal, siempre nos decía mayor eficiencia fiscal, pero que no se vaya a malentender la mayor eficiencia fiscal con la evasión o elusión del pago correcto de los tributos. Tal cual, ¿Ok? tal cual, sí. Porque es importante saber que, como lo acaba de decir, si hay una empresa o un grupo de inversores que no saben que es un principio de negocio en marcha, que no apuestan a la continuidad de una organización, sino que solo están preocupados por la capacidad que genera su empresa en el efectivo para pagar compromisos y que da rentabilidad en el bolsillo, que es, como le digo yo, la gestión de flujo de caja o esas empresas de flujo de caja, oye, tiene serios problemas para honrar tributos. Exacto. Entonces, en ese sentido, profesor Eduardo, ¿cómo considera usted que afecta el principio de negocio en marcha a los proveedores y acreedores de las organizaciones? Sí, a ver, voy a tratar de poner un ejemplo, ¿no? Claro, claro. De la importancia de optimizar los flujos de efectivo para inclusive honrar compromisos, inclusive con los colaboradores de la empresa, el personal, inclusive con reponer inventario y protegerse de la inflación. ¿Okay? Nos tocó analizar un caso de una empresa que ella manejaba un porcentaje importante de flujo efectivo a través de sus puntos de venta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que los puntos de venta, generalmente el dinero se hace efectivo en tu cuenta bancaria al día siguiente, o si es fin de semana, a veces en algunos casos cae el lunes, ¿no? El primer día hábil bancario. Pero con estos cambios de inflación y de devaluación brusco que inclusive suceden dentro del mismo día, el protegerse de la inflación es un poquito más difícil. Y una de las medidas que tomó esta empresa es que ella trató de que la cobranza de sus productos lo manejaba a través de pago móvil, en la medida de lo posible, por supuesto sujeto a la aceptación del cliente. ¿Y por qué pago móvil? Porque el pago móvil le permite disponer de recursos de manera inmediata. Entonces, las ventas que hacía esta empresa en las mañanas, en la tarde iba corriendo a primera hora, a las 2 de la tarde, a comprar inventario. Entonces, es una forma de protegerse de la inflación, de la devaluación y aprovechar el flujo efectivo al máximo. El flujo efectivo no es solamente para honrar compromisos, hacer inversiones, sino también es optimizar la protección de ese flujo efectivo ante los efectos perversos de la economía. ¿Okay? Entonces, esta es una de las medidas que tomó la compañía, me parece muy bien. ¿Y qué hacía la compañía cuando le tocaba pagar los impuestos, le tocaba pagar a los proveedores, ¿verdad? Inclusive al
a los colaboradores, pues, que son todos los trabajadores. Bueno, efectivamente hacía un plan, porque también, así como tiene ingresos, ¿verdad? Y se cuida de esto, él planifica cómo en su flujo de caja, en su presupuesto, en su desembolso, planifica las fechas en que él tiene que honrar estos compromisos con los trabajadores, con el fisco y con los proveedores. Entonces, claro, por supuesto son márgenes muy estrechos, pero esos márgenes estrechos es donde el gerente, ¿verdad? El empresario con esa visión de tener un negocio en marcha a futuro, le saca punta y afina estos lapsos cortos. Le permite de alguna manera prepararse mejor a esta situación de empresa de negocio en marcha y de la optimización de los flujos efectivos. Fíjense algo entonces, ¿no? Estas opiniones y estos tips que han dictado estos dos especialistas son de vida importancia tanto para el contador como para el empresario. Pero el contador entonces empieza a decir, ajá, ¿y dónde veo yo eso? Todo lo que ustedes están diciendo, ¿dónde se ve? Eso es mentira. Yo no me voy a pasar todo el día con el empresario. Si acaso lo conozco el día que me contrató y que me entrevistó. Mire, ¿usted quiere trabajar? Sí, yo quiero trabajar aquí. Ajá, listo, contador, se acabó. Chao, lo vuelvo a ver en marzo del año que viene, cuando me prepare los estados financieros y me haga la presentación a la junta directiva. El contador, ¿dónde puede visualizar eso? En el estado de flujo de efectivo, en las actividades de operación. Analizando esas actividades de operación, usted va a poder determinar si la entidad cumple con el principio de negocio en marcha en su círculo normal de operaciones. ¿Y por qué le digo círculo normal de operaciones? Porque son las vinculadas a el entorno del efectivo, pues, o al ciclo económico del efectivo, en donde invertimos, cambiamos, producimos, vendemos, cobramos, pagamos y vuelve el efectivo a generar su ciclo económico. En ese sentido, María, ¿qué consideras tú o qué tips le pudieras dar a estos inversores, contadores o hasta personas que tienen un emprendimiento? Que cuáles pudieran ser las mejores prácticas profesionales para cumplir el principio de la hipótesis del negocio en marcha. Bueno, fíjate, una recomendación muy válida es evaluar el producto como principal o primordial, sobre todo a los microempresarios, evaluar la actividad económica donde se está desarrollando la empresa, número uno. Y número dos, el entorno económico. El entorno económico es muy volátil, en el que estamos desarrollándonos ahorita actualmente como país. Entonces, evaluar si este producto tiene futuro, hacia dónde, o buscar las estrategias más acertadas, apoyarme con los expertos, el conocimiento en la materia, sobre el producto que estás comercializando y cuál es el entorno donde está operando la empresa, la compañía. Yo creo que es vital. Los accionistas, los inversores, las gerencias deben de tener eso muy claro, y sobre todo ahorita donde las empresas dejan de ser ya como ese nicho que tenían antes, que era muy capitalista. No, las empresas ahora son un integrante muy importante dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque estamos arrastrando a personas, estamos arrastrando una serie de aspectos tanto económicos como sociales dentro del país. Fíjate algo entonces, María, pudiéramos indicar que la participación activa del empresariado en todo este entorno económico nacional en Venezuela juega un papel preponderante para lo que es el tema de la sostenibilidad de la nación. Así es. Puesto que de la manera en que la empresa privada tenga la capacidad de generar flujo de efectivo, de esa manera se desprenderán o se desligarán lo que es la inversión en el capital humano, en el capital de trabajo. Las inversiones en propiedad, planta de equipo y en inventario, y con esto va a poder generar capacidad contributiva desde el punto de vista del impuesto sobre la renta. Exactamente. Entonces, consideramos que esas prácticas profesionales deben estar asociados a apuntalar a generar un proyecto país que beneficie
tanto a los habitantes como al Estado, Así es. a través de la contribución fiscal de los impuestos asociados. El profesor Eduardo comentaba algo importante, ¿no? Que era la capacidad de mejorar la optimización del efectivo y del capital de trabajo. ¿Cómo influye eso, profe, en el principio de negocio en marcha? Bueno, de manera directa, ¿no? Diría yo. Porque las compañías en su proceso del día a día pues necesitan recursos, ¿ok? Y estos recursos denominados pues flujo efectivo son los que le permiten contar en un momento determinado con efectivo para transarse en el mercado, ¿okay? Inclusive buscar una mejor posición de negociación, ¿ok? Si no es igual que tú tengas pura mercancía, ¿verdad? O productos, y quieras ir a incursionar en otro segmento de negocio o en otro mercado, que contar con efectivo, ¿no? Entonces, el efectivo te permite crecer, te permite mejorar tu eficiencia operacional. Bueno, tan es así de importante el efectivo que ahorita, por ejemplo, el caso de los contadores, que solamente son contadores, ya no es suficiente. Ahora los contadores tienen que saber de economía, tenemos que saber de economía, ser financieros, ¿ok? Porque eso te da una mejor visión. Ahorita la economía mundial se mueve en base al efectivo, ¿ok? Y inclusive todos los negocios a través de las redes sociales manejan un flujo efectivo tan importante que tú lo puedes ver y dices, bueno, pero eso sale muy económico, es 0,5 dólares, $1, pero detrás de eso hay todo un movimiento efectivo que le da vida a nuevos negocios, Claro. ¿okay? Y ese flujo efectivo le ha dado vida al negocio de las redes, ¿okay? Es así, es así. Entonces, fíjense algo, ¿no? Por lo general, cuando a veces me ha tocado algún amigo inversor que tiene su emprendimiento, empresa mediana o grande, yo le hago esta pregunta. Cada tanto tu contador te prepara el estado de flujo de efectivo. Y muchos me han dicho, ¿qué es eso? Muchísimo. No, él a mí me trae son los estados financieros, es decir, el balance o el estado de situación financiera y el estado de rendimiento financiero. Pero el flujo efectivo, él ni me lo trae, él ni me lo explica. Con todo este contexto mundial, que no es nada más en Venezuela, y lo hemos venido viviendo a través de las últimas noticias, en donde los bancos van a saltar a lo que es la moneda digital, a los CBDC, y que ahora el desmembramiento y el autoempoderamiento de la tenencia del efectivo está yendo a cada usuario a través de la blockchain, a través de todo lo que es estas cadenas digitales para el manejo de recursos financieros a través de las wallets. ¿Qué importancia tiene para ese empresario que el contador le presente y le exponga el estado de flujo de efectivo de una entidad de manera periódica? A ver, Marco, a ver, vamos a poner este escenario. Okay. Ponga ejemplo. A un empresario se le presenta un estado de resultados. Ok. Y se le dice que se ganó 100 bolívares. Correcto. Y una vez el empresario dice, bueno, vamos a dividendos, dame los 100 bolívares. Resulta que cuando van a pagar los 100 bolívares, no están disponibles. Entonces, una cosa es el resultado que refleja el estado financiero correspondiente, ¿verdad? Y otra cosa es la capacidad o la disponibilidad de esa utilidad para pagarla o decretar dividendos. Entonces, el empresario se pregunta, ¿y por qué no me pueden pagar mis 100 bolívares? Bueno, ahí cobra fuerza el estado de flujo de efectivo. ¿Okay? El estado de flujo efectivo
te va a indicar cómo, cómo se usó esos recursos y por qué no se te puede pagar ahorita esos 100 bolívares. Puede ser que tú te ganes 100 bolívares, pero de esos 100 bolívares invertiste en propiedad, planta de equipo. ¿Sí? Puede ser que de esos 100 bolívares tienes cuentas por cobrar que no las has realizado, producto de que vendes a crédito. ¿Ok? Sí, me explico. Entonces, no necesariamente puedes cobrar los 100 bolívares. Son tuyos, eso no, nadie te lo va a quitar. Pero tienes que esperar que los flujos efectivos de alguna manera se vayan realizando con el tiempo. Entonces, ¿cómo tú interpretas eso? Bueno, viéndolo a través de un estado de flujo de efectivo, que por excelencia en las mejores prácticas se usan dos metodologías de flujo efectivo, el método directo y el método indirecto. Lo tradicional es usar el método indirecto, donde tú puedes ver los movimientos operacionales, el de inversión y el financiero. El comportamiento de cada sección. El comportamiento de cada sección. Y eso te va a indicar el por qué no puedes disponer de cierta cantidad de efectivo. Pero inclusive en los tiempos modernos, pareciera que ese método indirecto está quedando un poquito desfasado inclusive. Y las grandes empresas que necesitan información un poco más clara, con mayor oportunidad, ¿verdad? Se están yendo a preparar flujos efectivos directos y en todo el proceso del ciclo de la compañía, o sea, desde enero a diciembre, de forma semanal, de forma quincenal, de forma mensual. No esperar un flujo efectivo que el contador monte anual, que al final no le dice nada al empresario. Es decir, que no prepararlo de manera periódica. Es correcto. Traería evaluaciones y decisiones financieras incorrectas. No acertadas a la realidad. Es correcto. Por lo general, algunos empresarios dicen, no, es un papel más que tienen que preparar el contador, pero ¿qué importancia jugaría eso, Marié, en las decisiones de inversión? O vamos a plantearlo desde otro punto de vista. Porque hay algunos empresarios que dicen, es que yo no entiendo eso. Yo me entiendo lo que es el flujo de caja. A mí me entra el flujo de caja y yo lo entiendo más que el estado de flujo del efectivo. ¿Qué consideras tú que es más importante presentar? ¿Uno, el otro, ambos o no presento ninguno? Mira, yo pienso que, bueno, bajo el mejor criterio como profesional, pienso que una vinculación entre ambos sería lo más acertado. O sea, el estado de flujo de efectivo preparado bajo la visión de la preparación de la información financiera, pues te da unos tópicos a evaluar. Sin embargo, el de la preparación del estado de flujo efectivo o el flujo de caja mensual, semanal, como lo comentaba el profesor, pues también es importantísimo porque él va a poder tomar decisiones de forma inmediata y sobre tantos cambios tan recurrentes que se están presentando, pues puedes tomar medidas y mitiga, por supuesto, muchos riesgos. Para completar un poco lo que comentaba ahorita el profesor, es que la visión del contador público hoy en día, pues se ha expandido mucho más allá de solamente preparar información financiera y de presentarle los números a la gerencia o digamos que a las inversiones o al dueño de las pymes. Se ha completado un rol mucho más allá, porque si bien es cierto que se prepara la información financiera, no es menos cierto que también le da esas recomendaciones en el entorno financiero, económico. Mira, prepárate por acá porque puede ser que venga o se esté anunciando, por ejemplo, un alza en la tasa de cambio y eso afecta tu flujo de efectivo. O mira, hay unas medidas que pueden afectar las operaciones de la empresa, sobre todo por la parte de evaluación de la moneda en que se esté evaluando y en que esté funcionando la empresa. Entonces creo que eso complementaría mucho el tema. Buenos espectadores, siento que esta cápsula fue medular, nutritiva, para dirimir dolores de cabeza tanto al contador como al empresario. En el Centro de Investigaciones de Altos Estudios de Consolven tenemos preparado para este mes de enero un taller práctico, formativo, basado en las normas internacionales de información financiera para la preparación del estado del flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces, nos despedimos de este gran webinar. Vieron la importancia que tiene para el empresario preparar estado de flujo de efectivos periódicos y flujo de caja periódicos. Y no deje de seguirnos a través de nuestras redes sociales, www.consolven.com, el canal YouTube, en
en nuestro Instagram, Consolven.org, y en el LinkedIn y en el Facebook. Entonces, bueno, agradecemos una vez más a la UNETI y síguenos para que continúes aprendiendo de estas... Chévere. Mira también y hace lo mismo. Sonríes de una manera. Listo. Entonces, Listo. mira, la sonrisa ahí, profe, a la cámara, listo. Esa es. Y listo, ya